En Glótica siempre defendió al trabajador y eso no le gustaba a mucha gente. No fue ministro por eso. Ahora vamos a ver qué opinan de eso. Y hoy está circulando Sí. en todas las mesas docentes una de sus creaciones magnas, un libro, una compilación de toda la legislación educativa de la provincia. Estamos hablando, Flavio, te lo dejo a vos la presentación. Sí, estamos con Héctor Roncayo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, el compromiso que tiene con nuestro programa, con los docentes también, obviamente. La verdad que nosotros, desde nuestro pequeño espacio, siempre tratamos lo posible de mantener la educación vigente, en vilo. Y bueno, y esta semana la verdad que era muy lindo traerte. Pensábamos que íbamos a estar iniciando las clases por el día viernes, me refiero a medias, porque se sabía del paro nacional de CETERA, del Día de la Mujer, el paro internacional con respecto al Día Internacional de la Mujer, y obviamente recordar alguna cuestión que tiene que ver también con los 10 años de la marcha y de esa protesta que se hizo masiva realmente en toda Río Negro, pero principalmente se llevó a cabo y visible en Chichinales, ¿no? Que costó la vida de un docente, ¿no? Como le pasó también quizás a la provincia de Neuquén, ¿sí? Con sus marchas docentes. Así que bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. Y la verdad que es sinceramente un honor tenerte, y nos quedamos cortos, como decía Gustavo Tonchini recién, porque sin lugar a dudas estamos con el referente, ¿no? De la educación, de la legislación también, de educativa, y del gremio de UNTER. Así que bueno, qué semanita, ¿no? Sí, una semana con mucha movida desde el punto de vista gremial, pero fundamental y principalmente el recordatorio del fallecimiento lamentable de un compañero como fue Pascual Mosca, un compañero de 5 Saltos, un compañero que puso todo de sí, que siempre estuvo al servicio del conjunto de los compañeros, como más allá de las cosas que ustedes manifiestan de mi persona, uno es la consecuencia de un conjunto de personas, de un grupo muy grande, muy humano, como lo era Pascual, y que lamentablemente en un accidente, en esas ida y vuelta de un corte de ruta, como hicimos en ese año 2009, bueno, el accidente, después de 4 días aproximadamente de luchar contra la muerte, fallece ese 5 de marzo. Y bueno, siempre recordamos, hoy se ha cumplido 10 años y recordamos, más allá del hecho del corte de ruta, la humanidad de Pascual, ¿no? Un compañero que, bueno, algunos de nosotros lo habíamos invitado a la búsqueda de participar nuevamente, porque era un viejo participante de mi época de secretario general, allá por los años 80 y pico, y bueno, la vuelta fue con todo su fervor, ganas, lucha, etcétera. Y bueno, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, y como vos decías también, lo que pasó en provincia de Neuquén, también otro hecho lamentable, sí, tristísimo, y que todavía hoy la justicia se está buscando para que en realidad quienes fueron los culpables políticos de decidir lo que pasó todavía no están juzgados definitivamente, ¿no? Así que bueno, esto es parte de la historia, ¿no? Es decir, uno cuando habla de la historia docente es parte de la historia, como decía acá recién el compañero. Personalmente me tocó vivir todas, en el sentido de las expresiones máximas de la lucha docente, ¿no? Así como pasamos por este corte tan tremendo de 40 y pico de días en Chichinales, me tocó conducir la Marcha Blanca en aquel año 1988, era secretario general, hacía apenas 2 años que era secretario general de la provincia de Río Negro, y nos tocó conducir la Marcha Blanca. En el año 75, cuando hacía poco tiempo que era arribado a la docencia en Río Negro, tuvimos 45 días de paro en Río Negro, con una tremenda situación, cuando ya prácticamente se olía el golpe militar del 76, eso fue casi a fines del año 75,
Y también durante la época, digamos, más cercana al inicio de la democracia, antes de octubre del 83, también tuvimos unas marchas muy fuertes, muy grandes, en Capital, la provincia de Río Negro, en Viedma, con muchísima participación de docentes y de padres. La comunidad era muy participativa y se formaron comisiones de padres, un montón de hechos políticos interesantísimos desde el punto de vista de la conciencia organizacional, ¿no? Y después, ya entrado en la democracia, bueno, paros por tiempo indeterminado que hemos tenido, etcétera. O sea, ¿qué quiero resaltar con esto? A la docencia siempre le costó mucho tratar de que se entienda que sin un presupuesto acorde como corresponde, el sistema educativo no puede funcionar más. Digamos, uno escucha a veces cuestiones muy interesantes, muy importantes de lo que debiera ser, de los objetivos que muchos, a veces políticos, se proponen, ¿no? De lograr tener, qué sé yo, hermosos contenidos, aulas, espacios físicos, etcétera. Pero siempre se deja de lado digamos, lo que originalmente se tenía muy claro, y siempre lo digo porque además todavía subsiste esta definición en el actual estatuto que tenemos los docentes, que es que el docente tiene que tener el tiempo libre y necesario para la lectura, el análisis, el pasar por la cultura, el análisis de la historicidad de las cosas que están ocurriendo, el adentro de lo que le pasa alrededor al pibe que va a la escuela, la historia del barrio, saber dónde está esa escuela, el espacio, el campo, todo ese conocimiento que ya se perdió en más de una oportunidad, y uno lo que termina siendo es una casi máquina de entrar y salir, y sin tener alrededor todas estas cuestiones. Y el propio estatuto decía, y todavía sigue diciéndolo para el caso del maestro de grado, que ya es como pareciera una tiranía, digamos, para el caso del maestro de grado, que un cargo de maestro es incompatible con otro cargo de maestro. O sea, esto estaba pensado para que el maestro de grado tuviera el tiempo necesario de, por supuesto, viviendo con un salario acorde, el tiempo necesario para leer, para analizar, para ir al museo, para ir a los espacios de teatro, de música, etcétera, ¿no? Y vos fíjate que esto hoy es imposible. Hoy, digamos, entre comillas, hoy estoy hablando de mucho tiempo a esta parte, es imposible cuando la realidad de un educador cada vez, lamentablemente, y a veces cierta dirigencia termina cayendo inobjetablemente en ese planteo, porque no hay otra salida, es sumar más trabajo para más o menos mantener una vida medianamente digna. Claro, un sueldo acorde. Y con lo cual, ese es un error, no digo del dirigente, porque lógicamente la necesidad de la vida y la supervivencia te lleva a que tengas que trabajar más para poder subsistir, ¿no? Y en la educación es un error gravísimo, que ninguno de los políticos de hace mucho tiempo a esta parte reparan ello. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que hablan es poner un porcentaje, que en realidad siempre es un porcentaje exiguo, de salarios, etcétera, que evidentemente podrá satisfacer así rápidamente y perentoriamente un problema, pero después en la cotidianidad uno sabe que es pichulear, digamos, ¿no? Exacto. Y la vida de un docente, como la de cualquier trabajador, como la de cualquier ciudadano, tiene que tener el espacio del ocio. Claro. Siempre traigo a colación algo que en la historia nos quedó, y bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Es decir, ¿por qué se llegó a la lucha de las 3-8? Claro. 8 horas y 8 horas. 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo. ¿No es cierto? Digamos, el día se componía de eso justamente, que las 8 horas de ocio, que significan el ocio, pero para hacer todas estas otras cuestiones culturales, sociales, etcétera, la relación, la lectura, la conversación. Ocio creativo le llamamos en historia. Claro, sí, digamos, toda la actividad que ennoblece el espíritu, el alma y la persona, ¿no es cierto? Y alimenta, digamos. Y alimenta, y sobre todo en el caso del docente, eso para cualquier trabajador es exactamente, debiera ser exactamente lo mismo. Pero en el caso específico, porque el docente, el educador, el trabajador de la educación, trabaja con seres humanos. Claro.
trabaja con seres humanos. Entonces, al trabajar con seres humanos, que es su herramienta y su digamos, insumo cotidiano, tiene que estar más que preparado para eso. Exactamente. Y el preparado que yo digo no es solo saber su disciplina o su área de trabajo, no solo es eso, sino encerrarlo con un montón de cosas de la cotidianidad, del mundo, de la historia, de la geografía, del arte, de la vida, de la filosofía, del sentimiento, de un montón de cosas que hoy en las teorías modernas de la educación aparecen claramente como las inteligencias múltiples de un montón de tipo, que sin duda que hoy se están redescubriendo a cosas que 50, 60, 100 años atrás se trabajaba, porque hoy le ponen nombre a cosas que ya veía. Claro, la filosofía, la psicología iban de la mano de la matemática, de la abogacía, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenían esa particularidad, justamente la mirada más integral, la mirada de un todo. Sí. Y bueno, y hoy la parcialización del conocimiento nos está haciendo escapar esto, ¿no? Disculpame la introducción, pero pero eso tiene que ver, está muy bueno lo que dijo. Es más, responde a lo que yo iba a preguntar. Yo iba a preguntar cómo veía al docente hoy con respecto al pasado. Claro, esa era la primera pregunta que yo iba a hacer. El tema de, está mal visto todo lo que es ilustración acá. Ilustrar, saber de todos los temas. Eso no está bien visto, según las nuevas teorías educativas. Y la pregunta que sigue, el actual sistema educativo, y me refiero a la provincia de Río Negro, ¿es bueno, es regular, atenta contra todo esto que estamos hablando? ¿Cómo ve? Porque se están haciendo un montón de cambios, no solamente en la escuela diurna, sino que están avisando ya que se viene un cambio en la escuela nocturna. En la escuela diurna se ha impuesto un modelo llamado ESRN. ¿Ese modelo es bueno? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted? A ver, hay una cuestión para mi modo de ver que es básica. Todo será considerado medianamente bueno o muy bueno en la medida en que el proceso de participación sea bien amplio. Claro. Porque acá el problema de lo positivo, del avance, de la creatividad y de la atracción, que fundamentalmente es lo básico que uno tiene que lograr, la atracción de la sociedad y la atracción del estudiantado, digamos, porque uno tiene que motivar a ese estudiante a aprender y a tener la avidez por esa necesidad de aprender, ¿no? Todo eso es producto de una construcción colectiva de lo que se pretende como educación. Y lamentablemente hace un tiempo a esta parte la construcción colectiva es un olvido. Este es el problema para mí más esencial y fundamental de qué significado puede ser bueno o malo en la educación. Y lo digo por la experiencia que hemos vivido algunos de los educadores. Yo hace 45 años que estoy en la provincia de Río Negro, hace 45 años que me he dedicado a la docencia, y más allá de estar jubilado, digamos, de alguna manera uno siempre está tratando de pensar en estas cuestiones. Y la experiencia me ha dicho que en la medida en que lo colectivo funciona, no solo queda en la memoria colectiva de la sociedad y de los docentes, sino que siempre es mucho más perfectible. Por ejemplo, yo traigo a colación, bueno, y ustedes lo saben porque han estado en trabajos que particularmente he llevado a cabo, el CBU, por ejemplo. El ciclo básico unificado y el ciclo superior modalizado fueron dos instancias de amplísima participación, con lo cual la construcción, porque esto cómo aparece en la provincia de Río Negro, cuando viene el proceso de la democracia, y mucho antes del proceso de la democracia, porque yo siempre digo, a mí me tocó vivir la etapa refundacional de la UNTER, claro. Más allá de que viví toda la dictadura como conductor de esta localidad, a veces en los lugares más extraños y a veces en lo público, pero mucho antes, que me tocó vivir la última etapa de la dictadura en la conducción en General Roca, ya habíamos empezado a rediscutir qué queríamos del sistema educativo. Por ejemplo, en General Roca se hizo, en el 82-83, el encuentro patagónico,
que se había regionalizado en todo el país a través de CETERA. CETERA había empezado a rediscutir qué ley de educación queríamos y qué sistema educativo queríamos en todo el país, y se hacía regionalmente. Ese encuentro regional de la Patagonia se hizo en General Roca. Y se hizo en General Roca con documentos bases que generaron después discusiones y documentos para todos los niveles, de nivel inicial, de primario, de qué queríamos para la educación de adultos, qué proyecto político educativo, hasta generar la ley de educación que pretendíamos los educadores. Todos esos encuentros regionales confluyeron en un encuentro nacional riquísimo, impresionante, de debate y de discusión, que fueron las propuestas, que después lamentablemente termina siendo tergiversado, política y presionado por los poderes de siempre, de los poderosos, digamos, del sector económico, pero además acompañado por el poder de la Iglesia y por el poder de los sectores del campo, etcétera, termina siendo la ley federal, cuando no era lo que los educadores queríamos en ese momento. Todo el trabajo que arrancó desde los 80, que fue donde empezamos, hasta llegar a 90 y pico, que fue toda esa etapa, en Río Negro nos produjo a nosotros, en el inicio de la democracia, yo no sé si ustedes recuerdan o lo conocen, apareció en la historia educativa lo llamado, entre comillas, comparativamente con la reformulación española de la caída de Franco, la revisión educativa en España, un famoso conocido libro blanco, el libro blanco, que era, digamos, la discusión política educativa de España. En Río Negro apareció, digamos, comparativamente un libro blanco, que fueron líneas de ese momento, de Álvarez Guerrero, del gobierno de Álvarez Guerrero, pero previamente, con todos los fundamentos que los educadores estábamos llevando adelante, apareció, digamos, la discusión de cómo había que reformular el sistema educativo, había que cambiar todo. Por eso, cosas insólitas parecían como, por ejemplo, documentos históricos de ese momento, inclusive en zonas como la zona de la cordillera, en Bolsón, etcétera, hasta se rediscutía si había que levantar la bandera o no todos los días en la escuela, se rediscutía si cantar o no el himno, o sea, si la bandera era un símbolo que tenían que llevarse adelante, etcétera, un montón de cosas había que cambiar, discutir. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros veníamos de una etapa muy dura como fue la dictadura, y por lo tanto muchas de esas cuestiones no solo estaban en la memoria colectiva de los que fueron formados en época de la dictadura, sino que habían signado toda una etapa de formación de estudiantes con una serie de cuestiones que había que terminarlas. Por eso, cuando empezamos, la reforma del CBU tuvo todo ese debate. Vos acuérdense que el gobierno arrancó en octubre del 83, digamos, a través del acto de aquel momento, y la reforma arrancó en el 86. Sí. O sea, fueron 3 años, de idas y de vueltas, de debate y de discusiones. Sí, sí. Año en el cual yo asumí como secretario general. O sea, que esa la conozco. La conoce perfectamente. Más que bien. Ahí le mandan saludos para, dice, gran profesor Héctor Roncayo, ha sido alumno suyo. le recordamos a la gente que estamos con Héctor Roncayo, ¿no? Gracias. En este momento sigue en educación, es vocal gremial, y estamos hablando con una persona que sabe, nos puede retrotraer a la historia y contarnos, como bien lo decía recién, todas las cuestiones que tienen que ver con el estatuto docente, con las funciones de la UNTER, con los nuevos modelos educativos que se venían planteando década del 80, inclusive que después le va a afectar década del 90, porque la ley federal impacta fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Qué recuerdo te trae eso de cuando se...? Claro, vos fíjate que ya en el 86 nosotros habíamos reformulado un sistema, como vos decías recién, que hoy se está reformulando nuevamente, sobre todo en el caso de la escuela secundaria. Sí, en la soledad, porque claro, que rememora algunas cuestiones de aquello en cuanto pero a lo no está conceptual. Consensuado. Claro, en cuanto a lo conceptual, digo, algunas cuestiones que se pretenden, pero lo que sí le falta es el calor de la participación. Lo mismo te digo que nos pasó, por ejemplo, con el actual reglamento. Yo lo comento siempre porque el actual reglamento de primaria, la 90 del 87,
también fue trabajado durante prácticamente 2 o 3 años, con comisiones regionales, con comisiones locales, hasta llegar, inclusive si alguno de ustedes alguna vez vio el documento original del reglamento de la escuela primaria, en la contratapa se encuentra toda la comisión que participó, incluso con los representantes del sindicato. Claro. Digamos, está todo formalizado, reconocido. Y yo digo, muchos compañeros, mira, hoy a la mañana leía en el digital de la Super un articulito muy chiquitito que salió, que no había tomado conocimiento, pero que en realidad sobre la imposición del nombre de un jardín de acá de Roca, sí. Marta Gaete. Sí. Y yo a veces cuando las historias se parcializan a mí me produce mucha bronca. Marta Gaete fue una excelente compañera gremial. De todo su historial que ponen ahí, no dicen absolutamente ni una palabra, que fue secretaria de nivel inicial en mi conducción en General Roca. Mirá vos. En General Roca. El jardín número 11. Claro, el jardín número 11. Esta mañana lo miraba y leí con mucho detenimiento el artículo, no por la Super, sino por quien a lo mejor lo redactó y lo puso por desconocimiento, pero además que es un nombre impuesto por el Consejo Provincial de Educación, evidentemente. Claro, ha venido en el o sea, no toman conocimiento de su verdadero historial. Marta fue una excelente compañera, fue inclusive propulsora de la educación inicial en la provincia de Río Negro, desde el sindicato, porque Río Negro tuvo la primera concepción de jardines maternales gracias a la UNTER. Porque los jardines maternales los impusimos nosotros. Yo era secretario general cuando los primeros jardines maternales, los 7 actuales que existen en la provincia, fueron creados por el sindicato. O sea, yo fui secretario general del 86 al 92. En el 87 pusimos el primer jardín maternal en la historia de Río Negro, que fue Bolsón. El segundo jardín fue Río Colorado. Y así después vino Roca, Catriel, Chipoleti, Sierra Grande, etcétera. A mí me tocó inaugurar 6 de los 7. El último lo inauguró el compañero Daniel Gómez, ya él era el conductor del sindicato en ese momento. 6 de los 7 jardines maternales. O sea, nosotros le impusimos al gobierno de Río Negro en esa época la discusión de la necesidad de la existencia de jardines maternales, una concepción diferente respecto a lo que significaba las políticas de nivel inicial, porque en ese momento, hasta ese momento, en el ideario de la comunidad, en el ideario existente, digamos, de la educación, lo que existían eran las guarderías, era el concepto de guardería. Y nosotros cambiamos con muchos compañeros de ese entonces, que empezamos a discutir qué significaba el nivel inicial en el proceso formativo de la totalidad integral de un sistema educativo, desde el inicial hasta la universidad. Y el inicial era la punta digamos, del iceberg más importante desde el punto de vista de cómo ese niño entra al sistema educativo. Y bueno, ahí empezamos a trabajar en jardín maternal. El concepto de jardín maternal fue discutido y debatido con la presencia de esta compañera Marta Gaete, que fue la que también impulsó, aparte de otras compañeras y compañeros que fueron en ese momento impulsores. Y bueno, impusimos ese concepto. Digo, el sindicato de Río Negro, la UNTER, ha tenido una impronta importantísima en el funcionamiento del sistema educativo de la provincia de Río Negro. Y yo siempre comparo esto. Como provincia somos del 57 y en el 74 nació la UNTER. Pero la UNTER era la consecuencia de un proceso de muchos años, te puedo dar porque, bueno, vos sabés que estoy tratando de recopilar un poco el proceso histórico del nacimiento del sindicato, espero terminarlo para mitad de este año. 50 ya no, mucho antes. Te puedo decir, por ejemplo, que ya en 1912, en General Roca, se había conformado ya una asociación gremial. Y en el 1921 ya teníamos una asociación gremial regional. Y en 1947, en General Conesa, se constituyó, y siendo territorio, la primera federación de Río Negro
de docentes de los centros de docentes de Río Negro, 1947. En general con eso se hizo. De acá de Roca fueron varios delegados a ese encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el vamos, por las improntas de problema que había, qué sé yo, ayer estaba revisando un artículo del diario Río Negro del año 1912, agosto de 1912, hacía meses que el diario se había iniciado, donde una editorial del diario Río Negro decía que hacía desde marzo que los maestros no cobraban su sueldo. O sea, algo que en esa época era posible. Bueno, claro, totalmente. Está bien, pero digo, ya la preocupación de ese entonces estaba planteada como la necesidad de tener un educador bien pago y bien reconocido, pero hacía desde marzo que habían empezado las clases en esa escuela inicial de General Roca, y no cobraba. Es decir, la educación siempre fue considerada como un gran sacerdocio, cosa que este fue el gran debate que tuvimos cuando nos consideramos trabajadores de la educación, ¿no? Que fue la gran discusión si apóstoles o trabajadores. Digamos, en ese sentido, digamos, la situación de la discusión y el debate fue de la mano, en Río Negro, fue de la mano de la construcción de la sindicalización docente. Porque fíjate que Río Negro como provincia fue en el 57, pero mucho antes, los debates y las discusiones sindicales de agremiación, ya lo van a conocer ustedes en el material cuando se edite, hay 2 cartas maravillosas, escritas en 1921 por un maestro de acá de General Roca, que es impagable. ¿Podemos adelantar el nombre? No. Eso, lo vamos guardando para... Impagable. Lo agregamos a Historia de la Educación, ese material, ¿eh? Ojo. Impagable, porque realmente nunca había visto una cosa tan hermosamente escrita y que la lees hoy y es totalmente actual, digamos, totalmente actual. Y no lo digo, perdóname, ya te dejo continuar, no lo digo en vano, cuando estudiamos Historia de la Educación en Argentina y buscamos algo de la Patagonia, encontramos cosas a partir de la década del 60 en adelante. Sí. Es decir, en la misma, digamos, formación de Historia de Educación Argentina, aquellos que han hecho licenciatura en Educación o aquellos que han en Ciencia de Educación en el Comahue, no hay mucha biografía, o sea que va a ser algo inédito lo que vas a presentar, ¿eh? Ojo, que es un material realmente muy valioso. No hay. El enfoque que yo le estoy dando es el proceso de sindicalización del docente, ¿no? Sí. Pero, por supuesto... va a estar unido a la parte educativa. Aparte todo el sistema, cómo se fue formando el sistema en la provincia de Río Negro. Yo tengo una pregunta, pero ya es a nivel personal. A modo de síntesis de todo este proceso, ¿fue acertado lo de Soria de darle a la UNTER el ministerio? Estamos hablando de esto. Un gobernador de una provincia. Sí, está bien. Le otorga al ministerio. ¿Está bien eso? Yo te voy a plantear claramente. Yo no voy a discutir las decisiones políticas de cualquier gobernador. Digo no, porque vos me estás planteando si fue acertado o no. Sería discutir la decisión política partidaria de una persona, que tampoco tiene la oportunidad hoy, lamentablemente, de defender y discutir, ¿no es cierto? Porque lo hizo, digamos. Yo puedo decirte que, digamos, quien fue el gobernador de la provincia de Río Negro, y creo que todo el mundo lo sabe. Disculpe, profesor, se lo comenté porque está dando vuelta la misma idea. Puede ser, no sé, la verdad nunca en estos últimos tiempos no lo he escuchado para nada, pero digo, en ese momento, debo decirlo y tengo que ser honesto, porque el mismo Soria fue quien quería que yo fuera su ministro de Educación. Digamos, tengo que ser honesto, digamos, fue voz popular. Pero yo tampoco le dije que no, digamos, pero no porque no quería o no, a lo mejor no estaba de acuerdo con ciertas ideas, sino simplemente porque nunca participé en eventos partidarios políticos, con lo cual, digamos, yo siempre sostuve que cualquier participación partidaria viene de la mano de una historia, de un proceso, y viene además de una estructura de funcionamiento. Y si vos no tenés una estructura de funcionamiento,
siempre estás supeditado a que te digan que sí o que no a determinadas cuestiones. No tenés un peso político, claro, para poder decidir sobre lo que hay que decidir en educación. Y es muy difícil poder resolver muchas de las cuestiones de educación si vos no tenés detrás una espalda que te garantice la potencia y la pelea de lo que hay que transformar en educación seriamente, digamos, ¿no? Que una de las cuestiones es, bueno, a ver, ¿cómo se discute un presupuesto educativo? Claro. ¿Cómo se discute el presupuesto educativo? Nosotros acá en Río Negro es la consecuencia de lo que nos está pasando también en el país. No nos olvidemos que la última ley de financiamiento educativo llegó hasta el año 2010. Sí. Hasta el año 2010. Es decir, no quiere decir que no se mantenga ese valor, pero los propios ministros de educación, sí, actuales, sí, sí, y algunos ya han cambiado, cuando asumió el actual gobierno nacional, el gobierno de Macri, en febrero del 2016, o sea, meses nomás, 2 meses, 3 meses de haber asumido en diciembre del 2015, en febrero de 2016, en Purmamarca, firmaron el acuerdo de Purmamarca, sí, que marcó la línea de pensamiento de lo que significó la destrucción del presupuesto educativo, porque ahí todos los ministros, incluido la actual ministra de Educación, que estaba en ese momento, sí, firmaron sostener el 6% del PBI para educación. O sea, sostener significa dejarlo ahí. Sí. O sea, con lo cual... Ni siquiera mirar si se puede crecer. Claro, no había un centímetro de palabra y de expresión en ese acuerdo de Purmamarca de febrero de 2016, sí, que dijera progresivamente, en una variación de un 1% claro, del PBI o un 2%, sabiendo que un 1% del Producto Bruto Interno de un país significan más de 5.000 millones de pesos, era, digamos, una plata hablar de 5, 6 o 7 valores más que sí, el que teníamos en ese momento. Porque recordemos que la ley que terminó en el 2010, lo que hizo fue pasar de casi un 4%, que había en el momento, sí, que se dicte esa ley, a un 6%. Sí. Progresivamente fue variando, sí, eso. Entonces, todos los años se insuflaba, digamos, un monto de dinero necesario, sí, para el crecimiento. Pero del 2010 en adelante, o sea, estamos a 9 años, no hubo nada, una sola modificación. Y la torta, que siguió siendo la misma, fue mucho más grande en cantidad de docentes, en cantidad de estudiantes, en cantidad de establecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual el presupuesto educativo, lógicamente, se restringió y se va a restringir cada vez más. Exactamente. Cada vez más, porque además ahora estamos en un proceso político para el año que viene de empezar a pensar cómo este país va a empezar a pagar la deuda monstruosa que tenemos como nación. Exactamente. Con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Entonces, claramente esto nos va a generar un conflicto muy serio, o se recorta por un lado o por el otro, pero lamentablemente, por supuesto, dependerá de las políticas que se puedan imponer, si hay recambios de gobiernos, etcétera, etcétera, que, digamos, esto marcarán, digamos, ciertas cuestiones. Sí, si hay algún, digamos, como decís bien vos, un recambio de gobierno, puede haber alguna otra postura. Claro. Pero mientras tanto... pero de todas maneras el panorama está claro que a partir del año que viene Argentina tiene miles de millones de dólares que pagar en deuda, de una deuda monstruosa que no la vivió nuestro país para nada, porque no la gozó para nada, claro, porque lamentablemente esos miles de millones de dólares que se pusieron en deuda fueron a parar lamentablemente a los pulpos económicos, a los grandes inversores, a los que hicieron negociados permanentes, a los que manejaron toda la timba financiera que existe en este país, lamentablemente, de los grandes pulpos, no el tipo que ahorra 2 pesos o que por ahí compra $1 porque lo tiene que tratar de más o menos mantener en su vida. De esos tipos, nada que ver. Lo que sí es realmente espantoso lo que nos está pasando, porque inversión no hay nada. No hemos visto crecer un sistema. Por eso te decía recién, cuando vos me preguntabas respecto a cómo miraba, digamos, todo esto del sistema educativo, de las transformaciones, etcétera,
que depende de dos patas. Una es lo que yo te comentaba recién, que tiene que ver con la participación, claro, y con la memoria colectiva de la gente construida a través de la participación, y la otra tiene que ver con un presupuesto que garantice que cuando vos vas a hacer una transformación real y fuerte y seria, vos necesitas la disposición económica para garantizar todo. Porque de nada vale que hablemos de que vamos a tener un aula informática si a los 2 años esas máquinas no te sirven más. Claro. Sí, Río Negro, justamente Río Negro. Y esto nos pasó en la época de la ley federal. Sí. Recordemos los que vivimos la ley federal, sí, que teníamos unos armatotes impresionantes, hermosos, que al año ya no servían para nada, porque eran en los discos de... Esos discos que venían, que ya ni me acuerdo los nombres, que eran los finitos, sí, que se ponían en los disquetes, los de 3,5. Los disquetes que se ponían, no, pero antes de los disquetes, venían de los disquetes chiquititos, venían otros más grandes, sí, sí, que eran flexibles, sí, y que se colocaban en un disco. Los zip. No sé cómo se llama, pero eran finitos y tenían, sí, una, y tenían una capacidad de memoria, sí, de nada. Y los discos de esas máquinas eran de nada, eran, claro, de 2 megas, 3 megas, no sé, una cosa así, con lo cual al año se perdió todo eso. Eso fue un negociado, claro, fue un tremendo negociado, y las salas de informática y todo eso tienen necesidad, que por supuesto es válido y es absolutamente necesario, un presupuesto. Sí. Entonces, eso. Y respecto a lo que vos me planteabas de... O sea que yo no quiero esquivar ninguna pregunta. Pero digo, no quiero esquivar porque nunca lo ha hecho. No lo he hecho nunca. Digamos, no voy a discutir las decisiones políticas de quien gobierne. Tiene todo el derecho del mundo porque esa es su... En realidad a lo mejor yo hice mal la pregunta, sí, porque yo lo que apuntaba a satisfacer era, ¿está bien que la UNTER se meta en la política del ministerio? A eso me refería yo. Primero, la UNTER siempre hace política. No, eso sí, de ministerio. Siempre de política. Después lo otro es una decisión personal de cada una de las personas, no es de UNTER. Claro. Lo que pasó en aquel momento, sí, fue que hubieron dirigentes, no la UNTER, porque no fue decisión de la UNTER, de hecho habíamos un grupo de compañeros muy importante de la provincia que recuperamos el sindicato a través de la discusión y el debate de las decisiones de un grupito de dirigentes. Claro. De un grupo de dirigentes que inclusive hasta sindicalmente asistían a las asambleas de nuestro sindicato a querer imponernos ciertas cuestiones que, siendo funcionarios, venían y querían votar para que esas cosas se hicieran. Cuando esos debates se hicieron en nuestra asamblea de Río Negro, se hicieron, sí, y los funcionarios querían estar adentro de las asambleas, cuando eran funcionarios que no debían estar dentro de las asambleas. Porque entonces, a mí, yo era vocal del Consejo Provincial de Educación en un momento determinado, y a mí no se me permitía estar en ciertas reuniones políticas de gobierno, más allá de que para la ley de educación... Sí, era parte del gobierno. Era parte del gobierno, porque soy vocal del Consejo Provincial, sí, de Educación, claro, como lo dice la ley, no como uno lo hace, que es una decisión gremial, claro, que decimos que es un vocal gremial, en, claro, realidad es un vocal docente. Claro. Eso la ley lo dice claramente. Nosotros nos apropiamos porque mayoritariamente lo elige el conjunto de los docentes gremio, claro, agremiados, digamos, porque pasan primero por una elección gremial. Entonces, esas decisiones son importantes, pero yo nunca pude participar en una reunión política de gobierno como vocal, no se me permitía. Entonces, ¿cómo los funcionarios querían participar en nuestras asambleas? Esto fue el error. Pero fue error de un grupo de docentes, no fue el error de la UNTER. La UNTER no estuvo nunca como tal, como organización, a favor de... en ningún gobierno. De hecho, es una posición histórica. La independencia de los partidos políticos, sí, es, claro, una posición histórica. Y respondía justamente a este paneo que hicimos, histórico. La UNTER, sí, tiene más historia que los gobiernos mismos en relación a la construcción educativa de esta provincia. Exactamente. Sí. De hecho, es así. Sí. La sindicalización docente así más fuerte desde la organización, uno puede decir que arrancó en el 47, un poco antes, pero ya, por ejemplo, General Roca tenía su centro de docente en el 30 y pico, Villa Regina en el 37 tenía, junto con Maiqué y Huergo, un centro docente que se llamaba Ingeniero Romero Maiqué, que se creó en 1937.
Hay actas fundacionales muy interesantes, muy Se iban lindas. fundando los pueblos y ya estaban Ya estaban sindicalizados los docentes. Qué bárbaro. Qué bueno, la Hubo- verdad que... En Río Negro vivimos también la cesantía de muchos docentes ya en aquella época, en 1940 y pico. Docentes que fueron cesanteados por el gobierno militar de aquella época y de su vida nunca más se supo nada, como pasó después lamentablemente en la época de la dictadura militar actual, la última, digamos, ¿no? La del 76. del 76. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia y qué lindo poder retrotraerlo. Y le mandan saludos también. Y una pregunta, no sé si bueno, se la vamos a hacer. Sí. Estos últimos 2 años se han visto muchas obras en el ámbito educativo. Bueno, ¿cuál es su opinión? Yo creo que es visible, ¿no? Que, digamos, el gobierno ha tomado algunas posturas y ha invertido algunas cuestiones en educación. Acá no podemos, digamos, mirar a otro lado y decir, bueno, el CET 33 no deja de no ser una cuestión que amplía, ¿no? El campo de la educación técnica, porque sabíamos que nuestro CET 1 o la ENET 1 histórica, que tenía 3 turnos, que los chicos de construcciones no tenían suficiente espacio. Eso no podemos negarlo, ¿no? Que ha sido una parte de No, como tampoco la construcción del Instituto de Formación docente. es un edificio más que maravilloso, digamos. También lo que sí, así como yo reconocí públicamente recién, que de los 7 jardines maternales que tenemos, 6 me tocó inaugurarlos a mí y 1 lo hizo el compañero Daniel Gómez, como consecuencia de una política que se venía definiendo. También los gobernantes tienen que tener esta capacidad de reconocer que muchas obras no fueron solamente definidas en una etapa determinada, sino que muchas fueron definidas en otras etapas y fueron consecuencia de eso, donde hubieron presupuestos, definiciones políticas, proyectos, etcétera, debates, definiciones de dónde colocar, etcétera, etcétera. Entonces, son las famosas herencias, digamos. Eso también se tienen que reconocer más allá. Exacto. Yo reconozco que, por ejemplo, un edificio como el instituto es maravilloso, el edificio que han puesto. Reconozco que el edificio de la ENET también es un excelente edificio. Digamos, bienvenido sea cuando la definición de la política avanza hacia la construcción de nuevos edificios, pero también hay que reconocer, y también los gobiernos tienen que reconocer, que en la cuestión de la resolución edilicia son un tanto lerdos. Sí. Son un tanto lerdos, porque vamos a ver, después de lo que pasó lamentablemente en provincia de Buenos Aires, en la localidad donde Moreno. donde Explotó la garrafa. la garrafa, No, explotó la instalación. sí, la instalación. Tuvimos que llegar a esa situación para que el Enargas sacara una resolución exigiéndole a todas las prestadoras, digamos, de gas, etcétera, el control exhaustivo y el levantamiento de todas las casillas de gas si ninguna de las escuelas estaban en condiciones o las escuelas no estaban en condiciones, sea a través de los aparatos, sea a través de la pérdida de gas, etcétera. Esta fue una decisión tomada a partir de eso. Y eso es lo que está ocurriendo en un montón de lugares donde a veces vemos y observamos que hay escuelas que no tienen gas, que no tienen, que le levantaron el medidor, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, esa historia se construyó lamentablemente con la muerte de 2 personas. Exactamente. ¿No? Esa historia. Sí. Entonces, yo valoro mucho la decisión política, pero ¿sabe lo que me molesta muchas de las veces de las decisiones políticas? Es la demagogia. Yo digo, ¿qué tiene que hacer un político? Gobernar para el pueblo. Gobernar para el pueblo. Ustedes son profesores de historia y saben más que yo. Una de las definiciones. Una de las definiciones. ¿Qué Sí. tiene que hacer quien llega al lugar que está? Y ustedes saben que cito un ejemplo de leyes dictadas que no se cumple en la provincia de Río Negro, que es la famosa entrega de la Constitución a cada chico que ingresa a la escuela secundaria. Sí. Ustedes son de secundaria. Díganme, ¿cuándo se le entregó una copia de la Constitución a cada estudiante de primer año? Obligatoriamente no, es que... yo conozco docentes que lo hacen, pero no, pero es que la ley dice, la ley que dictó la provincia de Río Negro en el año 2006, dice
que el Consejo Provincial de Educación debe Debe imprimir y entregarle a cada chico a través de las escuelas que ingresa primer año una constitución de la provincia de Río Negro. Y ustedes son testigos de que la constitución No, nadie la tiene. nadie la tiene, pero además nadie la conoce. Ese es el problema. Y buscarla en los colegios hay un Ese solo es el ejemplar por problema. colegio. Claro, entonces digo, a esto me refiero yo. Sí. ¿Qué tiene que hacer el político? Y después esos políticos, ¿qué hacen cuando lamentablemente dictan esa ley? Después editan un librito diciendo yo hice todos estos proyectos. Sí, pero no se cumplió. Pero el problema no es la publicación de ese proyecto, el problema es el seguimiento de la ley y el presupuesto que Para garantice esa que ley. esa ley se cumpla. Claro. Este es el problema. Y esto lo padecemos mucho en la educación Sí. y en la docencia. Sí. No solo en el problema del librito de la Constitución, Sí, que sí, sería sí, sí, sí. fabuloso. No, yo recién escuché Sería lo de... fabuloso si todos los años Sí. se le entrega a un pibe una Constitución. Sí. No, había un profesor que lo hacía, pero No, está con el bien. bolsillo de él. Está bien, pero vos lo haces, a ver, vos como docente y sabemos todo que humanamente hacemos 1000 cosas Sí, en la sí. escuela, pero digo, Pero no es lo que corresponde. no corresponde porque para eso está. La ley. Y por eso digo, ¿qué tienen que hacer los políticos? Los políticos tienen que cumplir Observar la ley. las leyes y hacerla cumplir. Y garantizar, ¿no? garantizar que eso se cumpla. Exactamente. Entonces, a mí me molesta la demagogia cuando yo digo, está genial que haya, pero miremos que además de ese edificio, ¿cuántas escuelas están en condiciones pésimas para iniciar una actividad escolar? Exacto. Y que estos días le vinieron realmente bastante bien al gobierno. Estos días me refiero porque se pasó el seguro. inicio al 11, Seguro. porque había escuelas que se estaban trabajando, otras que estaban comenzando los trabajos. Así que bueno, esperemos que este año Sí, pero es como dice... sea un ciclo lectivo. No hacen seguimiento y vos, el calefactor Sí, sí. que pusiste nuevo No, hoy, sí, sí. el año que viene está roto porque no hiciste mantenimiento. A mí me tocó vivir de presencial el caso Maike en el CEN 13, yo estaba en la noche en el CEN 27, que fue la gente de gas, no sacó el medidor, pero cerró y lo precintó, y automáticamente, eso fue un día jueves, al día lunes había 20 calefactores nuevos, ¿Quién estuvo ahí? el gobierno, Pero ¿quién el estuvo? gremio, ¿Quién estuvo, el estuvo departamento- previamente? Sí, sí. El sindicato Claro, estuvo 2 días Departamento de antes Salud. haciendo la denuncia correspondiente porque no se podía vivir en el olor a gas Que había en la las escuela. aulas. Sí, el Departamento de Salud, me acuerdo con Magda, Sí, sí. mandamos saludos a Magda que siempre nos escucha. El Departamento de Salud fue la que hizo un reglamento porque los chicos decían no lo hagas y esas cosas, y bueno, se llevó a cabo ante el gremio, fue la contratista, en este caso Camusi, presentó el medidor, pero vuelvo a reiterarte que bien lo que decís vos, son decisiones políticas, porque la escuela venía funcionando así hacía meses, y de repente en 4 días aparecieron 20 factores nuevos, instalados, ¿no? Para volver a habilitar el servicio, ¿no? En plena llegada al invierno. Creo que está muy bien lo que Ahí nos decís. vamos a meter en un pantano porque también Educación pasó y con salud son fundamentales para poder, como todas otras cuestiones, ¿no? Pero educación y salud tienen que tener un presupuesto más que acorde para garantizar no solo el problema edilicio, Sí. sino los salarios docentes Totalmente. y la continuidad de cargos, etcétera, ¿no? Totalmente, garantizados. Héctor, la verdad, y tenemos para seguir hablando un montón de cosas más. No, pero lo queremos para cuando presente el libro. Eso ya estás, el primer lugar que vas a venir. Comprometido está. Comprometido, el primer lugar que vas a venir a presentar el libro histórico sobre de educación, No. que después lo vamos a agregar obviamente a las bibliotecas de la Universidad del Comahue Este año, para los que se forman. Este año nuestra organización gremial cumple 45 años de vida. 45 años Es de en- vida en mayo, de, no, de en junio, junio. 29 y 30 de junio de Junio. 1974 apareció la organización llamada UNTER como consecuencia de todo lo antes, lo Exactamente. anterior, ¿no es cierto? Esa es la fecha fundacional de lo que hoy es UNTER, Claro. hace 45 años. Y Así desde esa fecha estoy participando en el sindicato. Qué bárbaro, desde esa fecha. Tenemos varias fechas este año, después seguramente le llegará la carpa blanca en mayo y Sí, sí. un montón de cosas más. Así que, como siempre te decimos, no Al es ni la contrario. primera ni la última, es decir, No, siempre por estamos favor. muy contentos que estés con nosotros. Espero que la sociedad también que le haya escuchado, que pueda participar, pueda opinar. La verdad que nos vamos enterando. Ojalá que este año lectivo sea lo más Ojalá. pacífico posible. Ojalá, sí. Sabemos que va a ser duro, la verdad que la economía no ayuda, por ahí el gremio y el gobierno hacen intentos de pacificar las cosas y que se inicien las clases, y por otro lado la economía va dando tumbos que no acompañan la gestión, ¿no? No, y Lo que sí- particularmente para el sector docente en general,
es un año de muchos cambios, hay titularizaciones, Claro. hay reubicaciones, Hay logros importantísimos. todo logro del gremio. Sí, sí. Concurso de directivos. Concurso de directivos que es importante. Y hablar Sí. también que lamentablemente los concursos de directivos se hacen cada 10 años, ¿no? Sí. El primero me tocó vivirlo como secretario general, que fue en el año 90. Mirá vos. El primer concurso de Sí, sí. directores que fue de primaria. El primer concurso de De director fue de primaria. primaria, únicamente en ese momento. Ya en el 2010 aparecieron los otros niveles. Qué bárbaro. Pero recién en el 2010 tuvimos el concurso de los 3 niveles de cargos directivos. O sea que estamos en 2019, 2020, ponele, Sí, 10 años. estamos haciendo esta Otra cuestión, vez. ¿no es cierto? Entonces, en el 2000, después en el 2010, o sea, 90, 2000, 2010 10 años. y ahora 2018. Lo que sí también nos tiene que quedar claro al conjunto y a la sociedad, que los educadores, la organización y los trabajadores de educación, no es que nos guste no empezar el año o no tener actividades escolares. Es la consecuencia última de las definiciones. Nosotros pretendemos permanentemente que la actividad escolar esté siempre en actividad, siempre. Lamentablemente no son decisiones que nos gusta tomar, pero bueno, nos obliga como organización gremial a veces a tener que tomar ciertas definiciones. En estas instancias fueron aprobadas el inicio, digamos, de la actividad en Río Negro, el no inicio a nivel nacional y también sumado al no inicio en Río Negro por la definición de todo el país, pero ojalá que podamos seguir avanzando en debates y discusiones en el mejoramiento del sistema, ¿no? Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos, porque lo que queremos es estar en el aula. Seguro. Ayer nos encontrábamos los profes solos, porque las otras mujeres estaban participando de las marchas y obviamente es un muy merecido día, y nos encontramos las aulas vacías, y de esta nostalgia, ¿no? Es decir, esperamos que los chicos vengan porque son nuestro día a día, ¿no? Nuestra forma cotidiana. Héctor, muchas gracias. No, al contrario. El compromiso, obviamente. Agradecerles Queremos a ustedes. queremos que estés aquí con nosotros. Te vamos a tener seguramente porque has aceptado siempre las invitaciones. Sí, sí. Te gusta también, digamos, participar y recordar un poco la historia Sí, sí. de lo que es parte. Y está bueno que lo dejes plasmado en un libro que esperamos que podamos ver pronto. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Gustavo, nos vamos a una pausa musical. Usted dice que usted arma con toda la música de las efemérides. A veces con efeméride, a veces porque tengo ganas de escuchar Te otra tenés que escuchar cosa. algo y lo pones. Hoy tengo ganas de escuchar Mercedes Sosas, así que nos vamos a ir Mercedes con, Sosa, una gran educadora también, ¿eh? Con- Si los educó lindo Mercedes Sosa. con Zona de Promesas con Mercedes Sosas y ya volvemos en Aprendiendo de la Historia. Dale, gracias. Zona de promesa.